Claudio Ramón. Nos preguntamos sobre quién no manejar el aparato aquí. No, cuando me toca a mí. Está, por eso ya programado. Pero estábamos equivocados. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder conversar sobre estos temas que nos importan, nos preocupan. Yo hace un tiempo me vengo dedicando al periodismo ambiental, o sea, el estudio de los temas de impacto sobre el ecosistema, sobre el medio ambiente. Y esto no parte, en mi caso, de una preocupación, vamos a decir así, romántica, ¿no? O sea, los movimientos ambientalistas sobre el tema del medio ambiente empezó por allá por los años 60, 70, y era una cosa bastante romántica, digamos, el amor a la naturaleza, las flores, las mariposas, pero que parece que era una cosa aparte, digamos, de la vida cotidiana, en donde eran como mundos distintos. Algunos cultivábamos, porque también a mí siempre me gustó la relación con la naturaleza como algo muy especial. El asunto es que con la evolución del sistema capitalista y la evolución tecnológica, es decir, las tecnologías con capacidad cada vez mayor de extracción de recursos, de extracción de minerales, petróleo, minerales, etcétera, todos incluidos, llega un momento en que el impacto sobre el medio ambiente es muy fuerte y tiene relación justamente con la evolución del sistema capitalista. O sea, nosotros sabemos, digo, lo que hemos tenido, incluso algunos, porque hemos vivido muchos años en el interior, hemos tenido una relación siempre con la naturaleza, mucho más que la gente que solo ha vivido en la ciudad. Y siempre, digamos, la actividad humana siempre tiene un impacto sobre la naturaleza. Digamos, de alguna manera siempre destruimos algo, rompemos algo. Pero el hecho es que también, eso lo conocemos por la experiencia, la naturaleza tiene una capacidad propia de restauración, ¿no? Es decir, como quebrar una rama, romper algo, pero la naturaleza tiene una capacidad de reproducción, de restauración de las leyes que la sustentan, ¿no? Una capacidad de recuperación. Y el problema es cuando, digamos, los recursos, las tecnologías humanas adquieren un potencial mucho mayor, entonces el daño sobre el ecosistema es de tal magnitud que no le permite a la naturaleza restaurar sus reglas de juego. Es decir, ahí es cuando se instala lo que se llama una crisis ambiental. La conferencia de Río en el año 1992, se llamó la Cumbre de la Tierra, que fue en ese momento, y creo que hasta hoy, el momento de la mayor reunión de jefes de Estado y de jefes de gobierno. En esa conferencia se reconoció oficialmente la existencia de una crisis ambiental planetaria. O sea, a esa altura
A esa altura ya se había hecho el informe Brundtland, que había precedido esa conferencia, planteando el problema de la sustentabilidad. O sea, a esa altura ya el desarrollo del sistema capitalista y las tecnologías desarrolladas por esta civilización habían empezado a generar impactos irreversibles. O sea, los impactos pasan a ser irreversibles cuando la magnitud de la destrucción es mayor que la capacidad de restauración del ecosistema, de restauración de la naturaleza. El hecho es que en esa conferencia hubo algunas resoluciones, un acuerdo general que se llamó la Agenda 21. En esa conferencia también fue cuando se aprobó la Convención de Cambio Climático, fue digamos allí en el año 92 cuando se aprobó un instrumento, un acuerdo internacional ya previendo digamos las consecuencias que ese desarrollo tecnológico estaba teniendo sobre el planeta, y también se aprobó la Convención de Biodiversidad. De la biodiversidad, justamente, que es una de las cualidades de la naturaleza, que estaba siendo también amenazada ya por este desarrollo tecnológico general. El hecho es, porque digamos, me parece que es importante registrarlo, que esa conferencia pudo haber sido el mayor acuerdo, el más avanzado, si se quiere, desde el punto de vista político, de la comunidad internacional, todo el sistema de Naciones Unidas, con acuerdos de los jefes de Estado y de los jefes de gobierno. Vale, gracias. Y el hecho es que esos acuerdos prácticamente nunca se llevaron realmente a la práctica. Hubo reuniones sucesivas después de la reunión del año 92, digamos Río más 5 años después, Río más 10, y la última fue Río más 20. Y en cada una de estas reuniones, a veces ni siquiera los representantes de los gobiernos fueron capaces de ponerse de acuerdo en una declaración. Además, en cada una de estas reuniones se constataba que el ritmo de depredación, el ritmo de impacto sobre el ambiente era mayor y a una velocidad también mayor que la que había sido prevista inicialmente en los informes que habían justificado los acuerdos de esa conferencia. O sea, de alguna manera los informes técnicos o los informes científicos que daban cuenta de lo que estaba pasando se habían quedado cortos, se puede decir. Es decir, uno de los organismos que está funcionando hasta hoy, que surge en esa conferencia, es lo que se llama la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. Es una reunión internacional de representantes científicos de cada uno de los países que cada tanto vienen haciendo un informe sobre la evolución del planeta, los impactos sobre el ecosistema, y si ustedes tienen la posibilidad de ir viendo esos informes sucesivos, cada vez son más alarmantes. Es decir, se ha buscado, por ejemplo, limitar uno de los aspectos de impacto sobre el ambiente muy fuerte, ya determinado en aquel momento, era el uso de los combustibles fósiles, el uso del petróleo y del gas. Se intentaron hacer acuerdos de limitación de las emisiones. Hubo una conferencia, un protocolo de Kioto, en una reunión que se hizo en Kioto, que estableció metas, límites para las emisiones del dióxido de carbono, que son las emisiones que provienen
de los combustibles fósiles y sin embargo nada de eso realmente se lleva a la práctica. Es decir, el sistema, y eso persiste hasta hoy, es decir, se han inventado otras cosas, se inventó también cosas que son, es decir, fantasías, para decirlo de alguna manera, ¿no? El mercado de bonos de carbono. Entonces, el asunto es así. Por ejemplo, hay un sector del bosque nativo, por ejemplo, acá en el Uruguay, y una empresa podría querer, por ejemplo, hacer una actividad agrícola y cortaría el bosque ese. Pero si en lugar de hacerlo puede capitalizar el no hacerlo, porque una empresa del norte que contamina le compra, le paga, le hace un pago a esta empresa en el sur para que no corte el monte nativo, y entonces de esa manera lo que se ahorra, digamos, en no destruir la naturaleza en el sur, le sirve a la empresa del norte, que es la que contamina, para decir que ella está pagando para que no se agrave más la situación. Es todo un enredo, es un engendro que en definitiva es una manera de justificar a las empresas del norte que pueden seguir contaminando porque están pagando unos bonos por la no emisión de dióxido de carbono en el sur. Entonces son... Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a tener que hacer menos esfuerzo con la garganta. Sí. Bueno, pero entonces yo les decía que esos acuerdos internacionales, esos inventos financieros, digamos, como la creación de esos bonos de carbono, son, digamos, invenciones dentro de la lógica misma del sistema que en definitiva no conducen a modificar, no conducen a tomar las medidas, incluso las medidas que se decidieron, se acordaron en esa conferencia que yo les mencionaba al principio, la conferencia de Río del año 92. Incluso ustedes pueden tal vez buscar por ahí la Agenda 21, que fue el documento de acuerdo de esa conferencia, y si ustedes lo leen se van a dar cuenta que nada de eso realmente después fue lo que se desarrolló, lo que estos países y los organismos internacionales, incluso de seguimiento de esos acuerdos, pudieron concretar. Entonces, hecha, digamos, esta introducción general, yo he tratado de estudiar para explicar, para informar cuáles son los temas producto de este modelo de desarrollo que se está manifestando en los últimos años en nuestro país. Una forma de definirlo
es hablar de la primarización de la economía o de también el modelo extractivista. Es decir, creo que algunos de los veteranos que estamos acá, hace muchos años que ya conocíamos y teníamos una postura sobre el significado de un país cuyo desarrollo depende básicamente de la exportación de materias primas, de sus recursos naturales. O sea, muchos años atrás también cuando se hablaba de esto, siempre como mínimo se sustentaba que los recursos naturales o los bienes primarios que tiene el país es importante en una perspectiva, en una estrategia de desarrollo que pueda ser posible elaborarlos, es decir, llegar a desarrollar una etapa industrial, una etapa de manufactura de esos recursos, de esas materias primas, que es lo que le agrega valor. O sea, un país que simplemente exporta materias primas, exporta sus recursos naturales. Las materias primas es el elemento más barato, de menor valor de un producto, por ejemplo, en un automóvil. Los metales, que son la materia prima, es lo más barato, es decir, lo que se le incorpora es la tecnología y el trabajo humano que convierte esa materia prima en ese producto final, que es lo que, si nosotros no lo producimos, no nos venden después a nosotros. Y nosotros lo que estamos pagando es ese trabajo adicional, cuando vendimos muy barato el recurso básico que era la materia prima. Entonces el hecho es que esa problemática que ya estaba planteada en el Uruguay hace muchos años, décadas, antes de la dictadura por cierto, se ha agudizado. Es decir, la dictadura en este país no vino simplemente un tema político de descabezar determinadas organizaciones, de reprimir determinadas movilizaciones. El objetivo estratégico del golpe de Estado y de la dictadura militar fue implantar un modelo de desarrollo, una alternativa de desarrollo, que es la lucha, digamos, que se desarrolla en el Uruguay desde mediados de los años 50, cuando al finalizar las guerras, el país entra en una crisis sin precedentes. O sea, el país Uruguay se había desarrollado en el llamado periodo de las vacas gordas, gracias a la venta de carne y lana a los países en conflicto, a los países en guerra. Cuando se acaba la guerra, con el fin de la guerra de Corea en el año 53, el país entra en una crisis aguda porque no tiene el ingreso que le había dado esas condiciones de bienestar económico y que de alguna manera se habían redistribuido en la sociedad. Entonces ahí es un momento en que empieza una aguda crisis económica, social, despidos, cierre de fábricas, y una lucha política que termina en una crisis institucional que es finalmente el golpe de Estado. El golpe de Estado es la culminación de un proceso de luchas de unos 20 años por lo menos, en donde en definitiva se confrontaron dos modelos de país. O sea, el plan, la primera carta de intención en el Uruguay con el Fondo Monetario Internacional se firma en el año 1959. Y ese plan del Fondo Monetario no lo logran poner en práctica en los años siguientes debido a la movilización, las luchas sociales, la movilización sindical, estudiantil, la movilización de las organizaciones populares que impedían la aplicación de ese plan. Entonces finalmente la derecha uruguaya y Estados Unidos, en especial la influencia de Estados Unidos en esos años en el Uruguay también es de enorme importancia. Fíjense, yo les digo, para dar una anécdota que ustedes la deben saber,
Benito Nardone, que era en el año 61 presidente del Consejo Nacional de Gobierno, había sido reclutado por la CIA. O sea, hay libros posteriores que documentan efectivamente eso. Entonces, la primera figura política del país era un informante de la CIA. De ahí para abajo. Entonces, en definitiva, la dictadura viene para imponer, finalmente, digamos, con todo el impulso, la fuerza posible, a imponer ese modelo de desarrollo. Y ese es el modelo que tenemos hoy. O sea, hoy la primarización de la economía del país es mucho mayor todavía de la que ya existía en aquellos años. ¿Y cuáles son los recursos? Resulta que de alguna manera Uruguay estuvo alejado de otras realidades de América Latina, porque no teníamos minerales, no teníamos yacimientos importantes de minerales ni de petróleo. Entonces nosotros quedamos un poco liberados de otro tipo de explotaciones que hubo en países de la región, como por ejemplo Perú, Bolivia, etc., que por tener esas riquezas, incluso ya aún después de la fase, vamos a decir, de la independencia nacional, de todas maneras siguieron teniendo condiciones de dependencia muy fuertes de las empresas transnacionales y del capitalismo internacional. En Uruguay eso no se daba por esa carencia de esos recursos, pero el hecho es que los principales recursos que tiene el Uruguay, y hoy son muy valiosos, son la tierra y el agua. Es decir, la tierra, nosotros formamos parte del ecosistema de la pampa húmeda o el bioma pampa, que es naturalmente, digamos, sin ningún aditivo, de las zonas de tierras más fértiles que existen en el planeta. Y además, digamos, irrigado con una red hídrica extraordinaria de agua dulce. Entonces, la reprimarización o la agudización de la primarización económica del país viene a la altura en que aparecen en el país proyectos de desarrollo, proyectos económicos basados en la tierra y en el agua. Y entonces eso es lo que hoy tenemos básicamente con una agricultura, como es el caso de la soja, por ejemplo, o también en el caso, como es el caso de la forestación y las plantas de celulosa. O sea, ¿qué es lo que se lleva en estos proyectos? ¿Cuál es la riqueza original en la que se basa su desarrollo? Es la fertilidad de la tierra y el agua. Y entonces eso, además, las empresas se mueven, bueno, con los intereses propios de la rentabilidad al máximo. Entonces, digamos, hay tecnologías que pueden mitigar los impactos, pero simplemente si, digamos, el país, las reglas del país, las autoridades no tienen las exigencias suficientes, las empresas no van a adoptar las medidas de restricción o de reparación que se pueden tomar sobre los recursos que están utilizando. Entonces, por ejemplo, bueno, en el caso de la agricultura, como yo mencionaba, la soja, es una agricultura que en función de aumentar los niveles de los volúmenes de producción, se sustenta en un modelo de cultivo con agroquímicos, con agrotóxicos. Entonces, supuestamente, porque además eso es un supuesto, inclusive hoy hay estudios y experiencias también en el Uruguay que muestran que sin agroquímicos se puede producir
igual o mejor que con agroquímicos, pero el modelo dominante es el de los agroquímicos, es el de los agrotóxicos. Y es el modelo que le sirve a las empresas que venden, que producen esos agroquímicos, las empresas que venden, que producen las semillas para el uso de esos agroquímicos. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, los transgénicos. Los transgénicos son semillas modificadas genéticamente de tal manera que pueden resistir un agroquímico, pueden resistir el glifosato, y entonces de esa manera el productor riega la plantación con glifosato para eliminar todas las otras plantas que pueden competir o reducir la productividad de la planta principal, que es la que ellos quieran producir. Entonces, la modificación genética permite que el agroquímico no mate a la planta modificada genéticamente, pero mata todo lo que hay alrededor. El asunto es que eso, en función de llegar a los mayores niveles de producción, de capacidad de producción, pasa a ser un consumo excesivo, inclusive excesivo del mismo modelo de producción, de tal manera que esto deriva, digamos, o sea, lo que se echa en la tierra por la lluvia, por el drenaje, deriva y conduce a los ríos, a los arroyos, a la red hídrica. Y el hecho es que hoy en el Uruguay tenemos la red hídrica y los principales ríos del país contaminados, eso reconocido oficialmente, contaminados por el uso excesivo de agroquímicos, propio del modelo agrícola vigente. Entonces, eso las empresas no lo reparan, ni siquiera, no lo reparan y ni siquiera lo pagan. O sea, aquí ni siquiera, que igual eso no es un criterio de sustentabilidad, ni siquiera se aplica aquello de que el que contamina paga. Ni siquiera eso. Y en el caso de la forestación, que es el otro modelo de desarrollo dominante hoy en el Uruguay, las plantaciones forestales que se hacen con árboles exóticos, o sea, el pino o el eucalipto, no son árboles nativos, son árboles que además en la proporción, en la escala en que se cultivan, fíjense que una plantación de eucaliptus para producir celulosa, se plantan 1.400 árboles en una hectárea. O sea, es una distancia de menos de 3 metros de un árbol al otro. Esos árboles, cuando tienen una altura de 15, 20 metros, ya tienen un consumo de agua de 30 litros diarios por árbol. Entonces, imagínense el consumo de agua que es eso. Pero además, estas plantaciones le van quitando la fertilidad a la tierra. O sea, hay experiencias, por ejemplo, en Brasil, de regiones en donde la forestación se inició en etapas más tempranas que en el Uruguay, que zonas, por ejemplo, en el estado del Espíritu Santo, que zonas que eran declaradas, bueno, de fertilidad de la tierra, etc., hoy son declaradas oficialmente como semiáridas. O sea, la plantación forestal va extrayendo los nutrientes, los minerales que son los que le dan la fertilidad a la tierra y no lo reponen. Entonces, digamos, en el mediano y el largo plazo eso introduce un proceso de desertificación. Entonces, yo voy a redondear por acá, o sea, lo que tenemos hoy en el Uruguay es un modelo extractivista, se le dice extractivista porque es una economía de extracción de recursos naturales. La producción es el 100% con destino a la exportación. Fíjense que incluso que en el caso de la soja no tenemos ni siquiera una industria de
producción de aceite de soja en el Uruguay. O sea, se produce el grano para exportarlo, se produce la celulosa, es una materia prima, es una commodity. Es decir, la producción de papel, los productos industriales se hacen fuera del país. Inclusive en el caso de la ganadería, que siempre se había hablado de no exportar ganado en pie. En los últimos años, además, ha aumentado la exportación de ganado en pie, que es otra forma también de exportar fertilidad y agua. O sea, en términos económicos se habla mucho sobre esto de exportación de agua virtual, porque, digamos, esta producción que se exporta, ¿cuánto consume de agua para llegar a ese producto? Y ese consumo lo tenemos acá. ¿Cuánto de la fertilidad de la tierra se pierde? Y eso nos queda a nosotros acá. Y entonces, es decir, estamos en una situación donde se ha acrecentado ese modelo extractivo de recursos naturales y de exportación. Hoy incluso una noticia andaba circulando hoy por ahí otra vez, se está revitalizando la idea del puerto de aguas profundas en Rocha. Es una idea que aparece cada tanto y se revive. El sistema político uruguayo está de acuerdo, los grandes partidos del país están de acuerdo en eso, y es la materialización del modelo extractivista ya para la región, ¿no? O sea, el proyecto del puerto de aguas profundas es un gran puerto en la costa de Rocha, ahí en la costa oceánica, para permitir, para facilitar y en una capacidad mayor la exportación de los recursos naturales de la región, ya no de Uruguay solo. Uruguay va a ser un pasaje, cobraremos un peaje, ese será el beneficio que tendrá Uruguay, el peaje que vamos a cobrar por lo que salga por ahí, porque inclusive Uruguay no tiene la capacidad de producción para sostener un puerto de aguas profundas. Ese ha sido el problema, además, por el cual hasta ahora no lo pudieron hacer. Pero entonces, esta historia, digamos, en vez de mejorar, vamos a decir así, está empeorando. Y por último, hay un caso que a mí me interesa simplemente mencionarlo. Yo les voy a dejar acá dos trabajos que hicimos con otros compañeros también, de análisis del proyecto último de UPM en el Uruguay. Esto se justifica porque, digamos, finalmente el contrato que se firma con la empresa finlandesa UPM para la tercera planta que se instala en el país, que acaba de iniciar la producción ahora en el departamento de Durán, es un contrato sin precedentes, incluso no tiene comparación con las dos anteriores plantas de celulosa por los compromisos que asume el país frente a una empresa transnacional. Son compromisos ya de lesión de la soberanía nacional, son compromisos además de habilitar, como de hecho está ocurriendo, ya una injerencia de una empresa transnacional. No solo, no es una actividad económica, industrial o productiva que uno cuestiona por los impactos ambientales. No, además hay una injerencia institucional, una injerencia en el sistema educativo del país, en donde la empresa adopta una conducta ya propia de lo que se llamaba antes las colonias industriales, o sea, unas empresas que se instalaban y los trabajadores formaban el pueblo alrededor de la empresa les ponía la escuela, la iglesia, el club deportivo, digamos, pero eso instauran un paternalismo sobre los trabajadores y sobre la población vecina que les sirve para la actividad productiva. Y ese es el caso de UPM.
digamos, y no hay reacción del sistema político hasta hoy sobre ese grado de injerencia que está teniendo la empresa UPM en el Uruguay. El propio sistema político que lo plantea como contrapartida a la inversión, al inversor, todo ese tipo de servicios, ¿no? Claro, sí, sí. Terminan colonizando, ¿no? Sí, exactamente. Por eso el segundo libro le pusimos el pacto colonial. Y sí, porque, o sea, hasta que hubo este último cambio de gobierno, aparentemente la oposición cuestionaba el acuerdo que se había firmado con UPM. Y cuando cambia el gobierno, surge un hecho que no lo podía haber previsto nadie, que fue la pandemia, y resulta que y nosotros encontramos que en el contrato que se había firmado con UPM estaba previsto que frente a un hecho, una circunstancia extraordinaria como esa, con impactos muy fuertes sobre la economía y la sociedad, Uruguay podía revisar el contrato, es decir, no simplemente no anularlo, reconsiderarlo, y si había, según la oposición de aquel momento, condiciones lesivas para el país que justificaban una renegociación, lo podían haber hecho. Y bueno, algunos ciudadanos le enviamos una carta al presidente de la República planteándole que utilizara esa frase del propio contrato para revisar los contenidos más lesivos de ese contrato. No lo hizo. O sea, el sistema político hoy, cuando yo hablo del sistema político me refiero a los partidos mayoritarios representados en el Parlamento, tiene un acuerdo, tiene un consenso sobre esto y digamos, eso de alguna manera institucionaliza esa situación de dependencia casi colonial, digamos, ¿no? O sea, en teoría tenemos una república independiente, pero digamos la soberanía la hemos ido perdiendo gradualmente a través de estos instrumentos. ¿O llevas el micrófono? ¿Qué? Así no mucho. ¿Querés que yo te lo vaya corriendo, Jorge? ¿Me lo vas a hablar? Tengo que tener un especial cuidado con la computadora. La traes para acá, te parece como el agua en la mesa y eso. Hay que cambiar el enfoque de... Para que cambiar el cineasta tiene que cambiar el enfoque. Ahora sí. ¿Ah? Bueno, salud para todos. Yo voy a aclarar esta área, yo no soy un experto en temas ambientales, no soy un peleador desde el lado de los sindicatos para tratar de introducir estos temas y marcar ese tipo de problemas serios que hay, que Víctor ya lo planteó, y que hoy en día están, de todo lo que dijiste de la primarización, hoy tenemos una extra que es el hidrógeno verde, ¿no? Tenemos otra nueva que está ahí y que es moda, y está, todo el mundo en la academia está enloquecido, no todo, pero buena parte de la academia está enloquecida por el progreso y la técnica del sector, todos los sectores políticos también, porque ya es como una estructura mental que está metida y bueno, no hay forma de cambiarlo. Pero bueno, yo empecé acá a consumismo y ambiente con el título de la charla y quería empezar con consumismo, peletear un poco, y esto es así, ¿verdad? Y lo que iba a decir un poco de los ejes de la presentación mía, querían apuntar estas cosas, estas tres temas. Por un lado, el modelo productivo, eso casi todo lo planteó bien Víctor, pero el cuestionamiento del modelo productivo que lleva a los problemas ambientales. Por otro lado, hablar de la sustentabilidad, porque es un tema que se maneja mucho, y en torno a la sustentabilidad de otra serie de conceptos como la economía verde, la economía circular, etc. Que yo digo a veces en términos medio brutos que son hermosos disfraces que le ponen al capitalismo para que no se den cuenta de lo feo que es. Sí, medio bruto, pero yo lo veo así. Son inventos hechos por los mismos que generan los problemas. Pero bueno, vamos a echar eso. Y por último puse la división de clases porque una de las cosas que hemos tratado de discutir a nivel de los sindicatos, que desde el punto de vista de la clase trabajadora, generar una visión sobre estos problemas que tenga en cuenta el conflicto de clase que hay implícito atrás,
y que defienda el ambiente, que no priorice lo que son, en teoría, defender fuentes de trabajo y no cuidar el ambiente, cuando es posible hacer las dos cosas a la vez. Bueno, ahí el dibujito ese está lindo porque está en círculo, ¿no? Eso es un poco la economía circular. El círculo se te llena porquería. Claro. Y que el consumismo es una consecuencia del modelo de producción general, del modo de producción de la actividad. Pero más allá del modo de producción, del modelo productivo que instaurado en este momento a partir del modo de producción. Hay una pequeña diferencia entre eso. El modelo productivo ha sido cuestionado por los organismos internacionales. Hay una declaración de la OIT, por ejemplo, que establece que el mantenimiento del modelo productivo hace insostenible el cuidado del ambiente. No sé si las letras, las palabras son esas, yo creo que lo tenía escrito, pero no lo encontré, pero es así, dice eso, que es insostenible el modelo productivo. Sin embargo, eso que se utiliza, que muchas veces aparece en documentos, los propios documentos que se hicieron acá de estudio sobre el tema ambiental y la sustentabilidad, después de decir eso, decían que, bueno, que en definitiva no había que poner en riesgo lo que es la producción de los bienes en función de estas cosas. Como la producción de los bienes está hecha sobre la base del modelo, y en definitiva terminaban diciendo que estaban de acuerdo con la frase, pero que la frase era muy linda, pero que en los hechos no se aplicaba. Y eso está en documento de cuando se empezó acá a discutir los modelos, ¿cómo se llamaba? Compromiso de desarrollo por el agua, era de liberación ciudadana por el agua, ¿no? Y algún otro tipo de eventos que hubo en esa época, la discusión de los convenios internacionales, de la que hizo alguna mención Víctor, aparecían documentos acá hechos donde planteaban esas cosas. En definitiva, el modelo es dañino, pero no podemos cambiarlo. ¿Pero qué? No podemos cambiarlo, es el que tenemos. Sí. Es lo que hay. Bueno, yo un poco quería poner acá, porque como que la economía marxista está muy dejada de moda, y ya no la enseñan en ningún lado, parece delito, pero bueno, recordar lo que Hernán cuenta la cosa del capital de Marx, dice: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías, y la mercancía como la forma elemental de esa riqueza. Esa acumulación de mercancías es la que, en la medida que la producción capitalista está necesitada de acelerar la circulación del capital, ¿no? Lleva a promover un consumo desenfrenado de la población, para que pueda colocar lo que ve. A la larga se genera la crisis de sobreproducción, que son las que están en la base de todas las crisis. Esa crisis de sobreproducción determina mucha destrucción de bienes. Para eso además han inventado los medios de destrucción. O sea que las guerras son funcionales, y a esta altura, como las guerras son prácticamente endémicas, en algún lado siempre hay alguna guerra, eso va permitiendo destruir lo que sobra y colocar cosas nuevas. Pero no solo eso, porque ya desde hace muchos años, yo puse ahí la cita de un libro que olvidado, de la década del 50, de un autor norteamericano llamado Vance Packard, que hizo una radiografía bastante interesante del funcionamiento del capitalismo en 3 o 4 libros. Hay uno que se llama Los trepadores de pirámides, que un poco muestra cómo es la estructura de las grandes corporaciones. Y que se llama Los artífices del derroche, donde entra a discutir el tema de la obsolescencia programada, que a veces ahora ha aparecido en algunos lados la mención a eso. Pero eso se discutía en Estados Unidos en la década de la década 40, después de la Segunda Guerra. Es más, se dio toda la discusión a partir de la industria automotriz, porque necesitaban poner modelos nuevos, entonces empezaron a hacer autos que duraran menos o a propagandear modelos nuevos que en realidad lo que tenían era, le cambiaban los colores de la lucecita adelante, le cambiaban 4 chirimbolos y era un modelo extra superior al anterior. En realidad, en lo que era el funcionamiento era ciertamente igual. Toda esa discusión se dio en la prensa, hubo gente que fundamentó a favor de eso, es decir, la obsolescencia programada era la forma de mantener vivo el sistema capitalista, que lo que hicieran durara poco para... Supongo que en aquel momento la General Eléctrica hacía aquellas viejas heladeras
bomberos, no sé si se acuerdan que mis viejos tuvieron una de los 40 y pico de años, pero la heredé yo, la habrán pegado una buena patada. A partir de ahí las heladeras ya duran, si duran 5 años mucho. Pero bueno, está. Y esto, de la producción desenfrenada, que genera que cada vez se acumulan más cosas y duran menos, una de las consecuencias es la acumulación de residuos, que es uno de los temas que más hemos trabajado en el sindicato, el ICNT, por toda la connotación social que tiene con los que viven de los residuos. Pero ese es uno de los orígenes que cada vez más se acumulan residuos. Y los métodos que predominan hoy para el tratamiento de los residuos, que son el entierro y la incineración, son otra forma, no la guerra, otra forma de destrucción. Hay que destruir para que entren los otros. Y bueno, por eso es que después vamos a hablar de la política de reciclaje, tiene una limitación bastante grande, a menos que se tomaran políticas integrales que implican en definitiva cuestiones del sistema. Y el consumismo tiene otros mecanismos de sustentación, que hoy en día todos los conocemos. Sin embargo, en muchos de los trabajos que se hacen hablando de la economía circular, yo tengo en la cabeza el Plan Nacional de Residuos que se elaboró en el año 2021, que es un hermoso librito lleno de dibujitos, redondeles y colores, y que sobre todo tiene un capítulo básico central, que es cómo se financia el financiamiento del modelo de producción del Plan Nacional de Residuos, no tiene. O sea, lo cual lo hace más un papel sin valor absoluto. Bueno, pero eso, atrás de eso está la propaganda, que permanentemente nos marea, el marketing es un negocio enorme. Bueno, entonces, a ver, acá uno de los principales gestores de ideas es la ADM, ¿no? La Asociación de Directores de Marketing, ¿verdad? A todos los políticos les gusta sentarse ahí, comer lo bien que se come y hablar. Pero el marketing es uno de los puntales de esta modelo. Y no se cuestiona en general esos documentos. Vos no podés pedir que, por ejemplo, como se dice, la recuperación de la ropa por la vía de restauración y de hacer nuevas cosas, si por otro lado tenés un marketing que te está cambiando la moda todos los años, te está olvidando de estas cosas, es contradictorio absolutamente. Sin embargo, esa contradicción en los papeles no se la ve. Se habla de que hay que reciclar, recuperar, etc. Y no se cuestiona la masificación del consumo, las modas, del marketing, etc. Porque lo que importa es fomentar las necesidades de la gente, que de alguna manera se plantean como ilimitadas, pero que muchas veces no son reales, ¿no? No son reales, es decir, no responden a una necesidad real de subsistencia y de mantenimiento de la vida, responden a la necesidad que tienen las empresas de hacerte consumir. ¿Así no? Y bueno, las consecuencias de todo eso son, más o menos con lo que vimos antes, los descartes masivos de cosas que sobran y la acumulación de desechos porque no hay posibilidad de procesar todo eso. Bueno, entonces, quería hablar un poco de la economía circular porque se habla mucho de la economía circular. El nuevo plan de residuos que hizo este gobierno está basado en eso, tiene todo el lado de economía circular. Siempre te pasa a hablar de economía circular, van a enseñar a fundamental que no hay que cobrarle nada a lo que genera los residuos y fundamenta la economía circular, etcétera, etcétera. Pero por lo menos interesante cómo está planteado, ¿verdad? Lo que plantea la economía circular es la producción de bienes y servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el tiempo, la fuente de energía y los desperdicios. Ahora, dicen que procesos y servicios diseñados para optimizar los recursos utilizados y minimizar la generación de residuos. Sin embargo, en los hechos, eso no se puede llevar a cabo con el modelo productivo del que hablábamos. Es decir, el círculo funciona hasta que la rentabilidad de las empresas cae. Entonces no llega ni a semicírculo. Con suerte es un arco de 30 grados. Pero estamos hablando de que vamos a ver. ¿Y por qué es eso? Porque esto es lo mejor lo veo después. Pero propone un modelo para diseñar productos y servicios considerando los impactos a lo largo de todo su ciclo de vida, así como modelos de negocios y tecnologías innovadores. La economía circular está planteada desde las empresas y la plantea como modelo de negocio, tratando de mostrar a las empresas que si hacen
un producto que sea más recuperable, que tenga un diseño que permita después desarmarlo y poder usar las cosas, etc. Que después no hay cómo usarla porque no hay qué vas a hacer con eso, pero no importa más. Eso genera beneficios impositivos muchas veces, genera subvenciones y termina siendo, funciona porque es un negocio. Entonces, la economía circular te plantea como negocio. Cuando el negocio cae, se acabó el ciclo. Y aquí decía, porque algo de esto dijo Víctor, ¿no? Que cómo la naturaleza es capaz de regenerarse, y la economía circular habla de que toma como ejemplo el modelo ese cíclico de la naturaleza. Y dice que el sistema económico vigente se desmarca diametralmente del ciclo de vida de la naturaleza y choca contra el desarrollo sostenible enfocado a largo plazo. Eso está perfecto, pero sigue siendo teoría. Mientras no se ataque el modo de producción, esto sigue siendo teoría. Y ahí dice, entre las cosas, estos textos son sacados de trabajos sobre la economía circular, de trabajos que defienden la economía circular, que la ven como algo muy bueno, para buscar cómo en eso mismo está planteada la contradicción. La economía circular supone una sustancial mejora, tanto para las empresas como para los consumidores, sobre todo para las empresas. Las empresas que han puesto en práctica este sistema están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que crearlos de cero. Ese tema, que sea más rentable. Y hay muchas empresas que hacen aprovechamiento de... Yo conocí acá el caso de Inca, que fue bastante interesante en eso. Es decir, partí de la base de que todo lo que tiran es algo que no se usó. Entonces hay que ver cómo es posible usar eso. Y en base a eso generar más productos. Perfecto. Y todo eso está muy bien. Pero resulta que para eso tenés que tener la garantía de que esos productos se van a consumir. Y para eso tenés que tener en cuenta la competencia con otras empresas, etc. Entonces, cuando tenés la limitación de la rentabilidad de las empresas y del mercado, esto llega hasta determinado punto y después se termina. Porque no te sirve seguir recuperando todo eso, sino meter productos nuevos que tengan algún chiche que entusiasme a la gente y que pueda también colocarse. Y ahí eso pone, los precios de producción se reducen, el precio de venta también se ve rebajado, beneficiando así al consumidor. O sea, no solo en lo económico, sino también en la vertiente social y medioambiental. Ese es de alguna manera quizá es la intención y la buena intención de quienes desarrollaron estas cosas. Y yo creo que, así planteado, de algún modo, que la famosa trabajo verde, etc., es posible, yo creo que es válido defenderlo. Pero lo que no se puede dejar de ver es que es absolutamente incompatible con el modo de producción. Bueno, Mario va a hablar de sustentabilidad. Miren qué lindo, puse una naturaleza sustentable muy linda, no tiene nada que ver con los desperdicios. Esto yo lo planteé porque también, como es un tema que se maneja en los temas ambientales, ha habido diferentes conceptos de sustentabilidad. Y una de las primeras, planteado también de la órbita empresarial, ha sido la económica. Es una forma de asegurar la estabilidad de los procesos productivos, pero apunta mucho más a asegurar la rentabilidad de la empresa. Lo otro es, consideran que se va a conseguir. Ha habido planteos donde la sustentabilidad está planteada como la sustentabilidad que llamamos ecológica, que pone el acento en la depredación del ambiente, y el riesgo que hay para las especies animales, vegetales, etc., que muchas veces está más bien encarada en aspectos técnicos, pero que ve la naturaleza como algo externo y a la humanidad como un todo, sin considerar las contradicciones internas. Y eso lo limita también. Nosotros de alguna manera hemos tratado, hay gente que se ha dedicado a plantear los temas de otro punto de vista. Yo, por lo menos, he seguido bastante a Foradori, que es uno de los que más ha escrito sobre este tema, encarar la sustentabilidad desde el punto de vista social. Primero, los seres humanos somos parte del medio ambiente. Hay que mirar la relación hombre-naturaleza como un todo. Y esa relación como un todo hay que enmarcarla de forma de asegurar no solo el sustento de hoy, sino de las futuras generaciones.
pero sin desconocer las relaciones sociales en las cuales se genera ese proceso. Porque es evidente que eso se genera en un marco de conflicto de lucha de clases, y si no se considera eso, la sustentabilidad puede quedar como algo en abstracto. Bueno, estas son de las cosas que hemos planteado a nivel sindical, ¿no? El país productivo con justicia social. Bueno, para nosotros, si no tiene digamos, la vertiente de desarrollo sustentable, el país productivo puede quedar como un país productivista, como el planteo que hay de que hay que producir más porque eso es lo que genera más riqueza, y la riqueza se reparte, lo cual en los hechos después termina con un gobierno de esto menos todavía. La riqueza, porque más se produce, se reparte a favor de lo que tienen los medios producidos. El derrame suele ser más hacia arriba que hacia abajo, aunque en algunos periodos hay que reconocer que eso ha caminado, pero en forma absolutamente limitada. Yo siempre hablo del ciclo progresista, no me puedo olvidar que, si bien es cierto que en un primer periodo, a la luz de una coyuntura internacional favorable, se generaron posibilidades de redistribución, tuvimos un último periodo de 5 años donde, a pesar de que en esos 5 años el PBI creció en conjunto, creo que alrededor un 4%, o sea, no bajó el PBI, hubo un aumento del PBI, se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Y eso demuestra que si no hay un cambio de paradigma, el famoso derrame llega cuando sobran las cosas, cuando las cosas son escasas, que es cuando hay que encarar realmente la economía, el manejo de los bienes escasos, sigue predominando las relaciones de poder y siguen favoreciéndose los dueños de los medios de producción. Por eso esto lo poníamos como frase en los documentos que hicimos. La cuestión ambiental es bastante más que el cuidado del ambiente externo del hombre. Tiene que ver con el modelo de país que queremos los trabajadores, con el modo en que se genera la riqueza a partir de los recursos naturales y con la proyección hacia el futuro que garantice la sustentabilidad social. Esto habría que complementarlo con algo que está en los estatutos del PCNT, y yo siempre lo recuerdo porque, por más que siempre cada vez aparece como más lejano, entre los objetivos del PCNT está la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotadores. Y solo ese horizonte es el que puede permitir hablar en serio de sustentabilidad, de economía circular y de todas esas cosas. Bueno, esto es un documento sacado de otras cosas que hemos trabajado. Yo quería hablar algo de la tecnología, porque esta es otra de las cosas que dice el deslumbre de la tecnología. La tecnología es lo que permite generar, mejorar la forma de encarar la producción, de tener más productividad, más rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tecnología no es neutra. La tecnología surge del sistema social que la produce y en general está preparada, más allá que muchos avances tecnológicos nos permiten mejorar la calidad de vida en muchos aspectos. Yo no puedo negar todo lo que se ha avanzado en salud, por ejemplo, gracias a la tecnología, aunque esa salud después no llega a todo, pero se ha avanzado muchísimo en eso. Y también se ha avanzado en el generar mayores posibilidades de desarrollo de una vida más íntegra para mucha gente, disponer de más elementos que le permitan tener una vida mejor. Pero en el fondo la tecnología estaba marcada por el modelo social que la produce. Y estas frases de Einstein conviene sobre todo porque Einstein es una persona reconocida y no cuestionada en general. Dice: con frecuencia el progreso tecnológico no conduce a la disminución del esfuerzo productivo de todos, sino a más de su ocupación. La competencia ilimitada desperdicia enorme cantidad de trabajo y deforma la conciencia social de los individuos. La tecnología es una herramienta útil si se la utiliza correctamente, pero si se abusa de ella puede tener consecuencias graves en la sociedad y el medio ambiente. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Salud ahí. Bueno, esto ya lo dije. Pero es una cosa interesante. Muchos cambios tecnológicos han posibilitado la mejora de la calidad de vida del planeta. En los últimos 30 años el desarrollo tecnológico se ha dado un ritmo nunca antes visto, pero aumentó la concentración de la riqueza en pocas manos. No disminuyó en el mundo las muertes por hambre y desnutrición infantil, y la nueva tecnología se ha aplicado fundamentalmente para aumentar el desarrollo y las ganancias de la industria armamentística.
Ahí está el objetivo de la tecnología, que se base en este modo de producción. Entonces, nosotros planteamos que es posible contraponer a ese desarrollo tecnológico que genera mayor productividad y que entonces menos mano de obra, más ganancia, más explotación y mayor exclusión social, por lo menos tratar de anteponer un modelo, insisto, utópico si se da en el marco de estas relaciones sociales, que la mayor productividad genere más producto y más consumo, pero para más bienestar, más población y menor carga de trabajo. Es decir, con la mayor productividad se puede agarrar una rama u otra, ¿verdad? Y es posible tratar de usarla para eso, en la medida en que las relaciones de poder se rompan. Ahí tenemos el viejo ferrocarril. Una cosa que nos dijo Víctor, entre las cosas que le entregamos a UPM fue el ferrocarril que le hicimos, ¿verdad? El tiempo que tenemos energía renovable sobre ese ferrocarril es a gasolina. Interesante, ¿no? No es eléctrico. Nos vamos a matar, ¿no? ¿Eh? Nos vamos a matar después de esto. Bueno, esto está dentro de lo mismo. A medida que la humanidad en su desarrollo va creciendo en conciencia, debería ser capaz de realizar las modificaciones del ambiente con un mayor cuidado para evitar daños o deterioros irreversibles al ambiente y la salud. Ese es otro concepto a tener en cuenta. El daño ambiental es un daño a la salud. Y hay que relacionar bien las dos cosas. Normalmente, bueno, ya lo explicó, recién Víctor habló de todo los problemas que generan los agroquímicos, pero además de eso generan las enfermedades como la de Julio Lozano, genera la contaminación de las aguas, del aire y de la gente que vive ahí. Y afecta realmente a las poblaciones más pobres. Exactamente. Entonces, el tema ambiental es también y ante todo un tema de salud. ¿Qué pasó? Pero la humanidad es una abstracción, ¿verdad? De los hechos está dividida según el modo y proporción en que sus distintos componentes se apropian de los frutos del trabajo, y los problemas ambientales actuales no surgen del trabajo como tal, porque eso es una de las cosas que muchas veces plantean, la necesidad del trabajo para explotar los recursos naturales, que es la forma de generar los bienes que pueden satisfacer la necesidad del ser humano. Está bueno. Pero los problemas ambientales no surgen del trabajo en sí, sino de la forma concreta de explotación del trabajo que tenemos y del modelo productivo que tenemos. Por lo tanto, para los trabajadores el dilema no es entre trabajo y contaminación ambiental, sino entre explotación y ser dueño de nuestro trabajo. Bueno, yo creo que por eso, acá estaban planteábamos nosotros algunas acciones sindicales, pero esto es muy, muy particular. Ahora por acá, ya hablé mucho, y bueno, ahora, no sé si vendrán preguntas para nosotros, no sé. Impresionante.